Mis amigos, ¿sabían que la flema no aparece por casualidad? Muchas veces es el cuerpo intentando limpiar lo que irrita la garganta y carga la respiración. El problema empieza cuando esa limpieza se vuelve pesada, incómoda y constante. Ahí es donde el tomillo merece una mirada distinta, no como remedio milagroso, sino como una planta de huerto capaz de aportar calor, aroma y apoyo natural cuando se prepara con inteligencia. Pero presta atención a lo siguiente. Su poder no está solo en tomar una infusión, sino en saber cuándo usarlo, errores a evitar, cómo combinarlo, por ejemplo, con cáscara de manzana, un poco de canela o una rodaja pequeña de jengibre. En fin, ya lo veremos. A veces una ramita pequeña puede enseñarnos una forma más simple de cuidar la garganta, soltar la congestión y respirar con más conciencia. ¿Qué es realmente el tomillo y por qué huele a medicina viva? El tomillo no necesita hojas grandes ni flores llamativas para hacerse notar. Su fuerza está concentrada en lo pequeño. Basta tocarlo con los dedos para que libere ese aroma intenso, limpio y profundo que parece abrir espacio en la nariz antes de llegar siquiera a la taza. En el huerto, el tomillo es una planta de carácter. No le gusta el exceso de agua, no pide demasiados cuidados y prefiere el sol directo, como si su medicina se cocinara lentamente con luz, tierra aireada y paciencia. Esa fragancia que reconocemos tan rápido viene de sus aceites esenciales naturales, donde destacan compuestos como el timol y el carbacrol. Dicho de forma sencilla, son parte de la defensa de la planta, pero también explican por qué ha sido valorada durante generaciones para la cocina y el bienestar respiratorio. Cuando una planta aromática huele con tanta claridad, nos está diciendo algo. Guarda sustancias volátiles, es decir, sustancias que viajan con el vapor, con el calor suave, con la infusión bien tapada. Por eso, no se trata de maltratarla hirviéndola sin control, sino de invitarla a soltar lo que tiene. El tomillo ha sido usado tradicionalmente para acompañar molestias de resfriado, tos con flema y garganta cargada, pero conviene hablar con honestidad. No es una solución mágica ni reemplaza una consulta cuando hay fiebre fuerte, dificultad para respirar o síntomas que no mejoran. Su valor está en lo cotidiano. Una infusión tibia, un caldo con aroma, una gárgara suave, una planta fresca cerca de la cocina. Pequeñas prácticas que no prometen curarlo todo, pero sí pueden hacer que el cuidado sea más consciente, más agradable y más constante. Y aquí aparece la primera lección del huerto. El tomillo funciona mejor cuando se respeta su naturaleza. Poca agua para crecer, calor suave para prepararlo y moderación para usarlo. En esa sencillez está buena parte de su poder, porque la salud natural no consiste en usar más cantidad, sino en usar mejor. Y el tomillo, aunque pequeño, nos enseña algo grande. Las plantas más útiles no siempre son las más vistosas, sino las que sabemos escuchar, cultivar y preparar con criterio. Tomillo, flema y tos productiva. La flema suele desesperar porque se siente como algo que sobra, como una carga pegada en la garganta o en el pecho. Pero en realidad es parte del trabajo de limpieza del cuerpo. Atrapa polvo, irritantes y microorganismos para ayudar a expulsarlos. Por eso, cuando hablamos de tomillo, no hablamos de cortar la flema como si fuera un enemigo. Hablamos de acompañar el proceso, de hacerlo más llevadero, de darle al cuerpo calor, humedad y aromas vegetales que pueden ayudar a sentir la garganta menos pesada. Una infusión tibia de tomillo, bien preparada, puede convertirse en un apoyo sencillo durante esos días de tos con mucosidad. El calor suaviza, el vapor perfuma la respiración y la planta aporta ese carácter aromático que la tradición herbolaria ha valorado por siglos.
Pero hay una diferencia enorme entre usar una planta con inteligencia y usarla con desesperación. Más tomillo no significa más alivio. Una taza demasiado cargada puede resultar fuerte, amarga, irritante o incómoda para el estómago. La preparación correcta empieza con una idea simple. El tomillo no se castiga, se infusiona, se agrega al agua caliente, se tapa, se deja reposar unos minutos y luego se cuela. Taparlo es importante porque parte de su aroma viaja con el vapor. También conviene beberlo despacio, como quien acompaña al cuerpo en lugar de empujarlo. Una taza caliente no solo entrega planta, también invita a bajar el ritmo, hidratarse y respirar con más calma. 3 cosas que muchas veces olvidamos cuando estamos congestionados. Si hay fiebre alta, dolor fuerte en el pecho, silbidos al respirar, falta de aire, sangre en la flema o tos que dura muchos días, el tomillo deja de ser el protagonista. En esos casos, la decisión más saludable es buscar orientación médica. El buen uso del tomillo no está en convertirlo en héroe absoluto, sino en darle su lugar correcto. Es una planta de apoyo, una aliada de rutina, una herramienta sencilla dentro de un cuidado más completo. Y cuando se entiende así, cambia la forma de mirarla. Ya no es solo una ramita para condimentar sopas, es una pequeña maestra del huerto, recordándonos que respirar mejor también empieza por tratar al cuerpo con paciencia. Garganta irritada. ¿Cómo acompañar sin agredir? Cuando la garganta arde, raspa o se siente cerrada, lo primero que pide no es fuerza, sino suavidad. Muchas personas cometen el error de atacar la molestia con bebidas demasiado calientes, mezclas muy fuertes o remedios que terminan irritando más. El tomillo puede ayudar mejor cuando entra con calma. Una infusión tibia, no hirviendo, permite que el aroma de la planta se abra sin castigar una zona que ya está sensible. La temperatura importa tanto como la planta. Para la garganta cargada, una preparación sencilla puede ser suficiente. Tomillo en agua caliente, reposo tapado y luego un sorbo lento, dejando que el líquido pase suavemente. No hace falta sentir ardor para pensar que está funcionando. También se puede usar en gárgaras, pero con una regla clara. La infusión debe estar tibia, bien colada y sin exceso de concentración. Si la garganta está muy irritada, lo suave suele ser más inteligente que lo intenso. Aquí el huerto nos enseña una lección hermosa. Una planta aromática no necesita gritar para servir. El tomillo trabaja desde el aroma, desde el calor moderado, desde esa sensación de limpieza vegetal que acompaña sin invadir. Podemos combinarlo con miel en personas que la toleren, porque aporta una textura amable y ayuda a que la bebida se sienta más agradable. En niños pequeños, especialmente menores de 1 año, la miel no debe usarse. El limón puede dar frescura, pero no siempre conviene. Si hay mucha irritación, reflujo o ardor, puede resultar molesto. Por eso la receta correcta no es la más famosa, sino la que escucha cómo responde el cuerpo. Y escuchar al cuerpo también significa descansar la voz. Hablar mucho, gritar o carraspear a cada rato puede mantener viva la irritación. A veces, la mejor medicina para la garganta es permitirle silencio. El tomillo no reemplaza el agua, el descanso ni el aire limpio de una casa ventilada. Más bien los acompaña, como una rama aromática que se suma a una forma más completa de cuidarnos. Porque una garganta irritada no necesita promesas exageradas, necesita atención, temperatura adecuada y hábitos pequeños repetidos con constancia. Ahí el tomillo encuentra su lugar, no como imposición, sino como alivio bien preparado. Infusión correcta de tomillo para el día a día. Preparar tomillo parece fácil, pero la diferencia entre una bebida amable y una taza agresiva está en los detalles.
Una planta aromática no se trata como una raíz dura. No necesita hervir largo rato ni soportar fuego intenso para entregar su valor. La forma más sencilla es calentar una taza de agua, apagar el fuego y agregar una cucharadita de tomillo seco o una ramita pequeña si está fresco. Después, se tapa la taza y se deja reposar entre 5 y 10 minutos. Taparla no es capricho de abuela, es técnica de huerto. Parte del aroma del tomillo viaja con el vapor, y si dejamos la taza abierta, ese perfume medicinal se escapa antes de llegar a la garganta. Luego se cuela bien y se toma tibia, nunca quemando. La garganta irritada no necesita una prueba de resistencia, necesita calor suave, humedad y una bebida que baje despacio, como lluvia fina sobre tierra seca. Para hacerla más agradable, puede añadirse una cucharadita de miel cuando la infusión ya no esté tan caliente. Así se conserva mejor su sabor y la bebida gana una textura más redonda, más fácil de tomar. También puede combinarse con cáscara de manzana, un poco de canela o una rodaja pequeña de jengibre suave. Pero conviene no mezclar demasiadas cosas a la vez, porque una receta cargada no siempre es una receta mejor. Lo ideal es escuchar al cuerpo. Si la infusión cae pesada, irrita, da acidez o resulta demasiado intensa, se reduce la cantidad o se suspende. Lo natural también debe ser cómodo, respetuoso y bien tolerado. Esta bebida puede acompañar días de garganta cargada, tos con flema o sensación de frío en el pecho, siempre dentro de una rutina completa. Agua suficiente, descanso, comida ligera y evitar humo o ambientes muy secos. El error más común es pensar que una taza muy oscura tiene más poder. En realidad, muchas veces solo tiene más amargor. El tomillo bien preparado debe sentirse aromático, limpio y equilibrado. Así se entiende su verdadero secreto. No está en forzar la planta, sino en dejarla expresarse. Agua caliente, reposo, tapa y paciencia. 4 gestos simples para convertir una ramita del huerto en una bebida útil y agradable. Recetas deliciosas con tomillo para garganta, flema y respiración. El tomillo se vuelve más fácil de usar cuando deja de sentirse como remedio y entra a la cocina como una bebida rica, un caldo aromático o una preparación cálida que el cuerpo recibe con gusto. Porque un hábito saludable se sostiene mejor cuando también sabe bien. La primera receta es una infusión suave de tomillo con manzana. Calienta una taza de agua, apaga el fuego, agrega una ramita de tomillo fresco y unas cáscaras de manzana bien lavada. Tapa por 8 minutos, cuela y toma tibia. La manzana le da un dulzor natural y una sensación amable, ideal para quienes no disfrutan el sabor fuerte de las plantas medicinales. Es una bebida sencilla, de tarde tranquila, perfecta para acompañar garganta cargada sin caer en mezclas agresivas. La segunda opción es tomillo con miel y limón, pero preparado con criterio. Haz primero la infusión, deja que baje un poco la temperatura y luego añade la miel. El limón se usa solo si no hay ardor, acidez o garganta demasiado irritada. Cuando el limón molesta, no hay que insistir. Podemos cambiarlo por cáscara de naranja, un trocito de pera o simplemente dejar la miel sola. La receta correcta no es la más famosa, sino la que tu cuerpo tolera mejor. Para los días de pecho pesado, un caldo vegetal con tomillo puede ser más reconfortante que cualquier bebida. Cocina zanahoria, cebolla, apio y ajo suave. Al final, agrega tomillo, tapa unos minutos y deja que el aroma perfume el caldo. Ese caldo no solo hidrata, también alimenta sin recargar. Es como llevar el huerto a una taza honda. Vapor, calor, minerales, aroma y una sensación de cuidado que baja por la garganta con calma. También puede hacerse una miel aromatizada para adultos y niños mayores de 1 año.
Coloca tomillo seco en un frasco limpio. Cúbrelo con miel. Deja reposar unos días y usa una cucharadita en agua tibia o infusión. Y para la cocina diaria, el tomillo combina hermoso con sopas, legumbres, papas, verduras al horno y panes caseros. Usarlo más en la comida ayuda a reducir exceso de sal y convierte cada plato en una pequeña práctica de salud. La clave es esta: no esperes a sentirte mal para conocerlo. Cuando el tomillo entra a tu cocina como sabor, cuando aparece en caldos y recetas simples, deja de ser emergencia y se convierte en costumbre inteligente. Formas incorrectas de usar el tomillo. El primer error con el tomillo es creer que por ser natural no tiene límites. Esa idea parece inocente, pero puede llevar a preparar infusiones demasiado cargadas, tomarlo muchas veces al día o mezclarlo con todo sin saber cómo va a reaccionar el cuerpo. Una taza de tomillo no debe saber a castigo. Si queda excesivamente amarga, oscura o picante en la garganta, probablemente se usó demasiada planta, demasiado tiempo de reposo o una temperatura poco amable para una zona ya irritada. Otro error frecuente es servirlo largo rato como si fuera una corteza dura. El tomillo es una planta aromática. Su riqueza está en aceites volátiles que se liberan mejor con agua caliente y reposo tapado, no con una cocción agresiva. También hay que tener mucho cuidado con el aceite esencial de tomillo. No es lo mismo una ramita en infusión que un aceite concentrado. Usarlo puro en la piel, beberlo o ponerlo directo cerca de la nariz puede irritar y resultar peligroso. En vapores caseros, el error está en acercar demasiado la cara al agua caliente o añadir aceites esenciales sin orientación. El vapor debe sentirse suave, no quemar, no ahogar, no obligar a respirar algo que el cuerpo rechaza. Tampoco conviene usar tomillo como excusa para ignorar señales importantes. Si hay falta de aire, fiebre alta, dolor en el pecho, flema con sangre, silbidos al respirar o tos persistente, la planta debe pasar a segundo plano. En niños pequeños, embarazo, lactancia, personas alérgicas o quienes toman medicamentos, la prudencia vale más que la improvisación. Lo correcto es consultar antes de usar preparaciones concentradas o aceites esenciales. Otro exceso común es convertir una receta buena en una mezcla imposible: tomillo, jengibre, limón, canela, ajo, pimienta y miel, todo junto. Más ingredientes no siempre significan más beneficio. A veces, solo significan más irritación. La salud natural madura no se mide por la fuerza del remedio, sino por la inteligencia del cuidado. Una preparación suave, constante y bien tolerada vale más que una mezcla intensa que el cuerpo termina rechazando. El tomillo enseña una regla sencilla del huerto: la dosis también es una forma de respeto. Cuando usamos una planta con medida, ella acompaña. Cuando la forzamos, dejamos de escucharla. ¿Cómo sembrar tomillo en casa? Tener tomillo en casa es como tener una pequeña farmacia aromática creciendo al sol. No ocupa mucho espacio, no exige grandes herramientas y puede vivir feliz en una maceta siempre que le demos algo fundamental: tierra suelta y buen drenaje. El tomillo no quiere raíces encharcadas. Si la maceta guarda demasiada agua, la planta se debilita, amarillea y pierde fuerza. Por eso conviene usar un recipiente con agujeros y una mezcla ligera, donde el agua pase sin quedarse atrapada. Busca un lugar con varias horas de sol directo al día. El tomillo viene de ambientes donde la luz manda, y cuando recibe buen sol, sus hojas se vuelven más aromáticas, más firmes y más llenas de carácter. Puedes sembrarlo desde semilla, pero hay que tener paciencia porque germina lento. Para empezar más fácil, lo mejor es comprar una plantita sana o hacer esquejes de una rama fuerte, cortando un tallo joven y sembrándolo en tierra húmeda, sin empaparla.
El riego debe ser moderado. Antes de volver a regar, toca la tierra con los dedos. Si todavía está húmeda, espera. Esta planta prefiere pasar un poco de sed antes que vivir con los pies metidos en agua. Para cosecharlo, corta las puntas con tijera limpia. Nunca arranques ramas a tirones. Ese corte suave estimula nuevos brotes y mantiene la planta compacta como un pequeño arbusto ordenado junto a la ventana o en el patio. No coseches toda la planta de una sola vez. Deja siempre hojas suficientes para que siga respirando, tomando sol y creciendo. En el huerto, la gratitud también se demuestra dejando vida para mañana. Si notas que el tomillo se estira demasiado, pierde aroma o se ve débil, probablemente le falta sol o le sobra agua. La mayoría de los problemas nacen de cuidarlo de más, no de cuidarlo de menos. También puedes tenerlo cerca de otras aromáticas como romero, orégano o salvia, plantas que comparten el gusto por el sol y la tierra ligera. Juntas forman un rincón de cocina vivo, útil y hermoso. Y cuando una persona cultiva su propio tomillo, cambia su relación con la salud natural. Ya no toma una ramita cualquiera. Toma algo que vio crecer, algo que cuidó con sus manos, algo que le recuerda que el bienestar también se siembra. ¿Cómo secar y conservar tomillo sin perder su aroma? Secar tomillo no es simplemente dejarlo olvidado en cualquier rincón. Si queremos conservar su aroma, su color y su utilidad en la cocina o en una infusión, hay que tratarlo como lo que es, una planta delicada con carácter fuerte. Lo ideal es cortar ramas sanas en la mañana, cuando la planta ya no tiene rocío y antes de que el sol esté demasiado intenso. En ese momento, las hojas están frescas, firmes y llenas de perfume. Después, se limpian suavemente, retirando tierra, hojas secas o partes dañadas. No conviene lavarlo en exceso si no es necesario, porque la humedad puede favorecer hongos durante el secado. Para secarlo, se atan pequeños ramilletes y se cuelgan boca abajo en un lugar ventilado, seco y con sombra. El sol directo parece práctico, pero puede robarle color, aroma y parte de esa fuerza que buscamos conservar. También se puede extender sobre una bandeja con papel limpio, dejando espacio entre las ramas para que el aire circule. La clave es que se seque lento, sin humedad atrapada y sin amontonarlo como si fuera pasto cortado. Cuando las hojas se sienten crujientes al tacto, ya está listo. Entonces, se separan de los tallos con cuidado y se guardan en un frasco de vidrio limpio, seco y bien cerrado. Ese frasco debe vivir lejos del calor, la luz directa y la humedad. La cocina es cómoda, pero no siempre es el mejor lugar si queda junto a la estufa, el horno o una ventana caliente. Una señal sencilla para saber si todavía sirve es olerlo. Si al abrir el frasco, el tomillo conserva un aroma claro, herbal y profundo, aún tiene vida. Si casi no huele, probablemente ya perdió buena parte de su encanto. También conviene poner una fecha en el frasco, no para volvernos rígidos, sino para recordar que las plantas secas no son eternas. Con el tiempo, incluso bien guardadas, van bajando su intensidad. Y aquí aparece otra enseñanza del huerto. Conservar no es acumular, es guardar con respeto lo que la planta entregó en su mejor momento, para que cada taza, cada caldo y cada receta sigan oliendo a cuidado verdadero. Tomillo en ungüentos, baños y uso externo responsable. El tomillo no solo vive en la taza, también puede acompañar desde afuera, con preparaciones suaves que aprovechan su aroma y su calor vegetal. Pero aquí, la palabra clave es responsabilidad, porque la piel también escucha y también se irrita. Una forma segura de empezar es con un aceite infusionado, no con aceite esencial puro. Se colocan ramitas secas de tomillo en un frasco limpio, se cubren con aceite de oliva o almendras y se deja reposar
en un lugar fresco durante varios días. Después, se cuela bien y ese aceite puede usarse en masajes suaves sobre pecho, espalda o plantas de los pies, evitando heridas, ojos, nariz, mucosas y piel sensible. La intención no es quemar ni provocar calor extremo, sino acompañar con contacto y aroma. Para convertirlo en ungüento, se puede mezclar ese aceite colado con un poco de cera de abeja derretida a baño María. Al enfriar, queda una pomada sencilla, aromática y práctica para aplicar en poca cantidad. También se pueden hacer baños tibios con infusión de tomillo. Se prepara una infusión concentrada, se cuela muy bien y se añade al agua del baño. El vapor suave ayuda a crear una sensación de descanso, especialmente cuando el cuerpo se siente cargado. Lo que no conviene es aplicar aceite esencial de tomillo directo en la piel. Es demasiado concentrado y puede irritar, enrojecer o causar molestias. Una gota de aceite esencial no equivale a una ramita. Es una versión mucho más fuerte. Tampoco hace falta llenar la habitación de aromas intensos. Cuando se trata de respirar mejor, lo suave suele ser más útil que lo invasivo. Si el olor incomoda, marea o provoca tos, el cuerpo ya está diciendo que no. En niños pequeños, embarazo, lactancia, alergias o enfermedades respiratorias, es mejor evitar preparaciones fuertes y pedir orientación profesional. La salud natural seria no improvisa con personas más sensibles. El uso externo del tomillo tiene algo muy humano. Nos recuerda que sanar también puede ser bajar la velocidad, tocar con cuidado, respirar sin prisa y darle al cuerpo un momento de calma. Porque un ungüento no es solo una mezcla de plantas y aceites, puede ser una pausa. Y a veces, cuando la garganta y el pecho se sienten tensos, esa pausa también forma parte del alivio. Otros beneficios del tomillo en la cocina y el bienestar diario. El tomillo no debería aparecer solo cuando hay tos o garganta cargada. Su lugar natural también está en la cocina diaria, donde una pizca puede cambiar el sabor de un plato y ayudarnos a comer con más intención. En sopas, guisos, lentejas, garbanzos, papas, verduras al horno y panes caseros, el tomillo aporta profundidad sin necesidad de abusar de la sal. Ese detalle pequeño puede convertirse en un hábito enorme para cuidar mejor la alimentación. También acompaña muy bien comidas pesadas, porque su aroma fresco hace que los platos se sientan más ligeros y equilibrados. No se trata de decir que cura la digestión, sino de reconocer su valor como planta culinaria inteligente. En el huerto, cada aromática tiene una personalidad. La albahaca alegra, el romero afirma, la menta refresca, el tomillo, en cambio, ordena. Su sabor es firme, seco, limpio, como si le pusiera columna vertebral a la comida. Además, usar tomillo en la cocina nos acerca a un cambio importante: depender menos de productos ultraprocesados y volver a preparar alimentos reales. Una planta aromática puede ser el primer paso para recuperar el gusto por cocinar. También puede formar parte de rutinas sencillas del hogar. Un ramo seco en la cocina, una infusión aromática para perfumar suavemente un espacio o un frasco de tomillo cerca de la estufa recuerdan que la salud empieza antes de enfermar. Eso sí, no conviene exagerar con la idea de desinfectar todo con plantas. El tomillo tiene compuestos estudiados por su actividad antimicrobiana, pero en casa la higiene sigue dependiendo de agua, jabón, limpieza correcta y sentido común. Su beneficio más profundo quizá no está en una sola propiedad, sino en el tipo de vida que invita a construir. Sembrarlo, cosecharlo, secarlo y cocinar con él nos vuelve más atentos a lo que respiramos, comemos y repetimos cada día. Porque una planta de huerto no cambia la salud por arte de magia, la cambia cuando se convierte en costumbre.
una sopa más limpia, una bebida más simple, una cocina más viva, una casa con menos prisa. Y entonces, el tomillo deja de ser un remedio guardado para los días difíciles. Se vuelve compañero de mesa, de maceta y de rutina. Una pequeña señal verde de que cuidarse también puede tener aroma, sabor y belleza. Respirar mejor empieza antes de enfermar. El tomillo nos deja una enseñanza sencilla. No hay que esperar a que la garganta arda, la flema incomode o la respiración se sienta pesada para empezar a cuidarnos. Muchas veces, el bienestar no nace de una gran decisión, sino de pequeños gestos repetidos con cariño. Una infusión bien hecha, un caldo caliente, una maceta al sol, una cocina con más plantas y menos productos artificiales pueden parecer detalles mínimos. Pero el cuerpo entiende esos detalles como señales de apoyo, descanso y equilibrio. El poder oculto del tomillo no está en prometer una cura rápida, sino en recordarnos que la naturaleza trabaja mejor cuando la usamos con respeto. No se trata de tomar más, mezclar más o buscar lo más fuerte. Se trata de preparar mejor, escuchar mejor y vivir con más conciencia. Por eso conviene mirarlo como un aliado, no como un sustituto de todo. Si hay síntomas fuertes, fiebre alta, dificultad para respirar o una tos que no mejora, la decisión más saludable siempre será buscar ayuda profesional. Pero en la vida diaria, cuando queremos suavizar la garganta, acompañar una flema pasajera, cocinar más sano o construir una rutina de cuidado, el tomillo puede ocupar un lugar hermoso, pequeño, resistente, aromático y generoso. Tenerlo en casa es más que tener una planta medicinal. Es tener una invitación viva a bajar el ritmo, respirar más profundo, preparar con paciencia y volver a confiar en lo simple. Porque cuidar la respiración no empieza únicamente en los pulmones. Empieza en lo que cocinamos, en lo que sembramos, en el aire que permitimos entrar a la casa y en la forma en que tratamos al cuerpo cuando pide atención. Y quizá por eso, una ramita de tomillo dice tanto sin hablar. Nos recuerda que la salud no siempre llega con ruido. A veces, crece en silencio, en una maceta pequeña, esperando que aprendamos a usarla bien.